Son las 10 de la noche. La radio que está cerca de ti. Contigo desde el corazón de la radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Españoles, españolas, ni siquiera en México os vais a librar de mí. Soy Keke y voy a estar en México, en el Hotel Four Points by Sheraton, actuando el 1 y el 2 de abril, a las 8:30, por primera y quizá última vez en México. Ven a verme, que esto solo queda feo. Bajad eso un poco, hombre, bajad eso. Hola, perdonad, es que tenemos aquí una liada, perdonad, me pilláis en medio de una... Baja eso, hombre, que estoy grabando... hola, amigos del programa de radio Españoleando, ¿qué tal? Soy Keke. Bueno, ya sabéis, ahora mismo el cómico que lo está petando más en España, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Estamos Dani Rovira, ¿vale? Y luego yo. O sea, ahora mismo sería un poco el ranking y luego ya pues Pedro Ruiz y tal. Bien, voy a estar en México, que es lo importante, en el Hotel Four Points, ¿vale? Los días 1 y 2 de abril a las 8:30. Venid a verme, porque es una oportunidad única. Pero vamos, única. O sea, bueno, que me tengo que ir, que me están esperando aquí. Ahí tenemos una liada. Ya voy, Cristiano, ya voy. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Como dice Estrella Morente en esta película tan fantástica, Volver, con la gran actriz Penélope Cruz, es un poco lo que creo que todos los españoles en alguna ocasión cuando salimos de nuestro país es la imagen que tenemos. Así la tenían aquellos emigrantes de 1800 que salían con vistas a un país, bien sea europeo, americano o asiático, pues con el ansia de volver. Hubo después situaciones como la guerra civil, donde más de 500.000 españoles tuvieron que salir forzados y que también tenían esa maleta que ya hemos hablado muchas veces, ese equipaje siempre hecho para en algún momento volver cuando cambiara el régimen. Y bueno, y ahora los emigrantes 3.0, que yo creo que todos en el fondo, en alguna de otra manera queremos volver a casa. Aunque muchas veces no sabemos si estamos ya en casa, porque tenemos el corazón total y absolutamente partido. Pues estamos hablando de esos datos de México, que nos interesaba mucho, de este dato ya
del Instituto Nacional de Estadística del 1 al 1 de enero de este año 2016. Y fíjate que a pesar de todo lo que pensamos muchas veces aquí los que estamos en México, pensamos, oye, fíjate, no para de venir gente, es horrible, cuánta gente viene, cuánto español, están llegando a aviones y aviones y aviones. Pues no es cierto, o sea, sí se viene, sí llegan españoles, claro que sí. México también es como decíamos antes, es un país de acogida y bueno, pues con muchos vínculos, siempre México ha tenido muchos vínculos, pues de todo tipo, ¿no? Comerciales, fraternales, familiares, y bueno, sigue acogiendo españoles. Pero fijaros el dato que es muy importante, este dato del Instituto Nacional de Estadística. México tiene este año 123.189 españoles, 123.189, ocupando ese séptimo lugar en ese ranking que estábamos hablando. Y lo más importante saber es que el total de españoles inscritos, que son 123.189, de los cuales nacidos en México son 100.277. 100.277 son mexicanos que por una u otra razón tienen la nacionalidad española. Después tenemos 3.689 españoles que residen de forma habitual en México y que han nacido en un tercer país. Por ejemplo, han podido nacer en Cuba, o han podido nacer en Alemania, o han podido nacer en Estados Unidos y residen actualmente aquí en México. Y por último, el dato de españoles residentes en México inscritos en el libro de matrícula consular, en todos los consulados, de los 3 consulados generales que tiene España en México, pues son 19.223. Fijaros que del año pasado a este año no ha llegado a 800 inscripciones más de españoles de origen. O sea, en teoría han llegado 800 españoles nuevos a México a vivir de origen. También aquí hay que hacer una salvedad muy importante, que como todos sabemos, el registro de matrícula consular cuando un español viaja afuera no es obligatorio, o sea, no es condición de decir, oiga, tiene usted que apuntarse en el consulado. Es totalmente voluntario y, como siempre decimos, muy, muy, muy aconsejable, pero no es obligatorio. Con lo cual, el censo de españoles, de hecho, de origen en México, normalmente se suele calcular que hay otra cantidad igual más un poquito más. Ese es el estimado que hay. Es decir, si estamos hablando de unos 20.000 por hacer números redondos, normalmente puede haber unos 40 y tantos mil españoles. De una forma totalmente legal. ¿Cuándo se comprueban estos datos o cómo se hace la comprobación de todo esto? Cuando se cruzan estos datos con los datos que tienen las delegaciones del Instituto Nacional de Migración, que son las que otorgan los permisos de residencia a los españoles residentes. Porque acordaros una cosa, al que es nacido en México, que tiene doble nacionalidad, obviamente no necesita ir al Instituto Nacional de Migración, porque no necesita ningún trámite de eso, puesto que ya es mexicano. Entonces, de esos 123.000, sí es cierto que los consulados, prácticamente el 90 y tantos % de los descendientes están registrados en el consulado. Hay muy pocos que no están registrados. Donde el número baila un poco es en los españoles de origen, por esa inscripción de matrícula consular, que muchas veces el español, pues por distintas razones, a veces por decir, hoy no voy a perder un rato en el consulado, otras veces por dejadez, en fin, pues no se apuntan o no van, ¿no? Pero esos son el dato. Supongo que también sucederá en los que hay que tener en cuenta que las distancias en México son muy grandes. Entonces, si tú vas a vivir a ciertas ciudades, a lo mejor igual no tienen un consulado honorario cerca o no saben que existe ese consulado honorario y por eso no hacen la inscripción. Sí, así es, eso es muy importante. México, como todos sabemos, es un país muy grande, es un país que tiene casi 4 veces la extensión de España y muchas veces se complica porque no en todos los lugares de la República hay consulados honorarios. Consulados generales solo hay 3, en México DF, en Guadalajara y en Monterrey. Obviamente el resto son consulados honorarios y no todos los estados lo tienen.
y el ciudadano español pues tiene que hacer ahí la inscripción de matrícula consular. Yo creo que si se facilitara a lo mejor vía internet con las comprobaciones oportunas de la firma digital o de algún otro medio, yo creo que sería más fácil desde la comodidad de la casa el poder inscribirte. Siempre recomendamos que todos nos inscribamos por muchas razones, es decir, tiene más ventajas que inconvenientes. Hoy en día, entre otras cosas, estamos en un país que por distintas situaciones a veces tiene distintos, pues es problemático, ¿no? Pues desde que hay terremotos, hay huracanes, hay catástrofes naturales permanentemente, más aparte, pues hombre, a veces también el tema de la inseguridad en distintos puntos de la República hacen que pues no sea un país 100% seguro en todos los aspectos, como ninguno lo es, pero bueno, en este caso se aconseja que si estás de paso o estás temporalmente en México, que hagas una inscripción temporal para que los consulados sepan que hay un ciudadano más viviendo en tal lugar y que lo tengan en esa base de datos. Ahora, también la problemática que viene es porque en los consulados honorarios, como dices, sí se puede hacer la inscripción, pero ese consulado lo que tiene que hacer es, tiene que tomar el pasaporte del español, mandarlo al consulado general, ahí hacen la inscripción y ya le regresan el pasaporte. Ese trámite se puede tardar alrededor de un mes. Ese mes el español no tiene su pasaporte en la mano, entonces también yo siento que eso puede hacer que haya algunas que digan, ¿sabes qué? Mejor no me inscribo, porque sí, cuando aquí en Monterrey éramos consulado honorario, así me tocaba a mí hacerlo. Sí, la verdad que, Santi, eso ha mejorado mucho. Hoy en día cualquier consulado honorario que haya en esto están tardando una semana, máximo 10 días, porque lo mandan por valija. Efectivamente, el cónsul honorario lo único que es el que hace la recepción de los documentos, y quien hace el registro es el consulado general que corresponda. Entonces, sí es cierto que han mejorado mucho en esa labor, y 7-10 días hábiles es lo que están tardando. Pero sigo diciendo que merece mucho la pena, para que también pensar una cosa. Muchas veces decimos, pues ahí, menos mal que tenemos un consulado cerca. Probablemente si todo el mundo estuviera inscrito, a lo mejor el gobierno de España tendría que hacer o acceder a más consulados, a lo mejor no aquí en México, pero en otros países donde también se dificulta mucho. Pero claro, los consulados generales los abren allá donde hay una colonia importante de ciudadanos españoles, o donde hay un interés de la colonia o de la comunidad española. Entonces, eso se sabe cuando hay muchos inscritos. Cuando no hay muchos inscritos, pues no se suelen abrir consulados. Entonces es muy importante eso. Aparte que, como decíamos, podemos votar, estamos registrados para poder votar, podemos acceder al retorno. Sí, bueno, ya sé que es un poco a veces complicado votar, pero bueno, si no estás inscrito todavía es más complicado, porque tienes que pedir como transeúnte, y bueno, ya es ya rizar el rizo. Pero sí es cierto que la ley española, todos vosotros los oyentes sabéis que es el voto rogado, el voto solicitado, pero para ello hay que estar inscrito, y hay que pedir, casi implorar, que nos mande nuestra papeleta de voto. Y después, la siguiente peripecia, como pasa en muchos países, es el sistema de correos de los países de recepción, donde pues a lo mejor no funciona tan bien, y llega la papeleta cuando, bueno, hay gente que todavía le está llegando, y todavía, bueno, les puede valer para las próximas elecciones, ¿no? Ahora el 26 de junio, no, esto es broma. Pero sí es cierto que es muy interesante o muy importante que por lo menos nos inscribamos de forma temporal o permanente, depende de nuestra circunstancia, en los consulados. Pues México, como decíamos, no ha crecido tanto como se piensa. Y acordaros que de esos 2.305.000 españoles que estamos por el mundo mundial, 766.996 somos salidos de España, es decir, hemos vivido en España, hemos nacido en España. El resto son, como decíamos, descendientes o españoles naturalizados. Hay una comunidad muy grande ecuatoriana, que sabéis que en España hubo muchos ecuatorianos que vinieron, pues obtuvieron la nacionalidad, trabajaron en España, obtuvieron legalmente su nacionalidad, y por circunstancias, muchos de la crisis, otros pues hicieron fortuna y se llevaron sus ahorros a su país, a Ecuador, y entonces pues todos esos ciudadanos constan como españoles que están fuera de España, ¿no? Pero realmente están en su país de origen, ¿no? Es un poco
poco extraño y paradójico, pero